Gloria a Dios. Y de eso trata la palabra de Dios. Ella contribuye a ir superando todas aquellas deficiencias que no nos están permitiendo el poder brillar para la gloria de Dios. Brillar para la gloria de Dios, hermano, es que el propósito de Dios, hermanos, se esté cumpliendo, desarrollando en cada una de nuestras vidas. Muchos están desperdiciando sus vidas en otras cosas y no están permitiendo que Dios los use. Pero la palabra de eso trata, de ir cada día calibrándonos, pero también nosotros necesitamos prestar atención. Y en segundo lugar, hermanos, el poder hacer, hermanos, la voluntad de Dios. Vamos a orar y en la oración vamos a poner todas estas peticiones delante de Dios, necesidades, hermanos, por las cuales sabemos que para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede hacer y solamente pues tengamos paciencia, sabiendo, hermanos, que ninguna cosa es imposible para Él, pero Él también a veces a su tiempo, hermanos, Él se glorifica dándonos las cosas. Así que levante sus manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, muchas gracias, porque ahora, Señor, podemos abrir tu palabra, la cual te pedimos que la envíes a nuestros corazones, de tal manera, Señor, que no solamente podamos entender tu palabra, sino ponerla por obra, sabiendo, Señor, que al prestar atención, abrir nuestros corazones en disposición de honrarte, tú operas. Y podemos lograr así el hacer tu voluntad. Traemos delante de ti estas necesidades para que tú te glorifiques en cada una de ellas, sanando, liberando, proveyendo, abriendo puertas y dando la victoria a los que están luchando. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Y mientras tu palabra es dada, envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 16. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí que yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey de Asa, o con el rey Asa, y envió los capitanes sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel Maín
y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente a los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Ese capítulo 16, hermanos, nos hablan de la decadencia espiritual en que había llegado ese rey Asa, el rey de Judá. Como recordamos, este rey, hermanos, al principio hizo lo bueno delante de Dios. Aún, hermano, logró hacer varias reformas para, hermanos, volver al culto hacia Dios. Sin embargo, los tiempos de paz, de prosperidad que él gozó, vinieron a minar su fe, su confianza en Dios. De tal manera que lo vemos aquí confiando en lo humano y en lo material. Y ahí está la reprensión que recibió de Dios a través de este profeta Hanani, la cual pues le disgustó y lo echó en la cárcel. Es decir, hermanos, que una completa decadencia espiritual, no solo en el rey, sino también, hermanos, en la nación de Judá. Ese es, hermano, el cuadro que se nos presenta aquí. Y diríamos, hermanos, los síntomas de la decadencia espiritual. Amén. Muchas veces lo hemos dicho, pareciera ser que gozar de paz, de prosperidad, como que nos hace daño. La iglesia, habíamos hablado que la iglesia, hermanos, pasó un periodo de paz. Empezó con fuerza, había unión, había respeto a la autoridad y grandes avivamientos. Y cuando llegaron a tener paz, que dejó la iglesia de ser perseguida, aparecieron los problemas dentro de la iglesia. Divisiones, escándalos. Y ahora lo vemos aquí en este rey,
que en ese periodo de paz que Dios le había dado, descanso de guerras, de conflictos, al final resultó como un daño para él. Como que somos masoquistas, ¿va? Como que solamente caminamos con el látigo en la espalda. Y no debiera ser así. Ha sido un grave error que a través de la historia, hermanos, se ha venido cometiendo. Y pareciera ser que nunca aprendemos la lección. Porque Asa tuvo suficiente lección como lo tuvo el rey de Israel. Porque Israel, cuando se miraba en aprieto, clamaba a Dios. Y Dios, hermano, en su misericordia, acordándose de Abraham, los libraba también. Sin embargo, hermanos, lamentablemente el corazón se endurecía, caían en soberbia, como lo vemos aquí, hermanos, en este rey que empezó con una humildad tremenda, pero que, hermanos, no toleró la reprensión que Dios le dio a través de este profeta, y lo que hizo fue mandarlo a la cárcel. Increíble. Pero estas cosas, como dice la misma escritura, se escribieron para ejemplo, para amonestación nuestra. ¿Cómo detectar, hermano, esos síntomas de una decadencia espiritual? Y aquí lo podemos ver precisamente en ese rey. Vamos a entrar a los detalles. Miren, hermano, los años pueden ser un gran peso en nuestras vidas, añadidos a los desgastes que se sufre en cada lucha. Sin embargo, hermanos, la fe tiene que permanecer anclada en nuestros corazones. Y así como se ha mostrado el error de esto, se ha mostrado en pocos, hermanos, que realmente, a pesar de ese desgaste, pudieron seguir brillando y pudieron mantener su fe hasta el final de sus días. Así que entremos a los detalles. El verso 1 es bien importante meditarlo, porque dice ahí que en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Esto es bien importante señalarlo, porque mientras Judá gozaba de reposo, de prosperidad, el enemigo no descansa. Obviamente, para hacer lo que hizo el rey de Israel, hermanos, él planeó toda esta estrategia de cortarle toda la salida y la entrada a Judá. Es decir, que puso sitio de no dejar pasar, pero ni agua. Y así amedrentarlo hasta llegar, hermano, a someterlos, que esa era la idea precisamente. Y vemos aquí, hermano, esa estrategia hasta llegar, hermano, a atacarlo. Y usted sabe que el enemigo ataca cuando la persona está vulnerable, en este caso, en su fe. Ustedes recordarán con nuestro Señor Jesucristo, 40 días, 40 noches en ayuno, y lo que hizo Satanás fue esperar encontrar al Señor vulnerable en el sentido físico, de tal manera que cuando tuvo hambre, ahí empezó a atacar, hermanos, la mente, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Siempre esperará que estemos vulnerables.
Y esto es bien importante hacerlo ver para que no nos descuidemos en nuestra vida espiritual. Yo sé que hay desgaste. Cada quien tiene su lucha. Cada quien pasa pruebas, tribulaciones. Pero ninguno de ellos amerita, ni nunca debieran, hermano, de socavar nuestra fe. Porque, hermano, ninguna situación adversa quita la verdad, la realidad de Dios. ¿Verdad que no? Sí. Que usted se aleje no quita la verdad de Dios. El que pierde es usted. Que está pasando situaciones que usted clamó, ¿y dónde está Dios? Pues, ¿dónde está la verdad de Dios? No va a cambiar. Dios es real. Pero cometemos el error precisamente, hermano, de permitir que las cosas nos alejen de Dios. En vez de alejarnos de las situaciones que nos están apartando de Dios. Siempre debemos considerar esto. Como dijo Pedro, Satanás anda siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Mientras Asa descansó, el rey de Israel, hermano, planificando, estudiando la manera de poder vencer al de Judá. Acuérdense, hermano, cuál era el conflicto ahí. El conflicto de ahí, hermano, era de que el templo había quedado en Jerusalén. La ciudad había sido llamada la ciudad del gran rey, la ciudad de Jerusalén. Entonces, en las fiestas solemnes que se hacían para Dios, no podía detener ese mar de gente subiendo a Jerusalén. Ese era todo el problema, el celo. Y esto se dio a través de hermanos, ¿cómo decirle? De padre a hijo, después se lo pasó al otro como una herencia ya. No podían detener eso. Por eso la gran idea de Jeroboam, el primer rey de Israel, al ver eso, hermano, que no lo podía detener, les hizo 2 becerros de oro. Usted sabe que cuando estaba Moisés, hicieron uno. Y si uno logró, hermanos, arrastrar al pueblo a la apostasía, pues aquel de inteligente les hace 2 becerros de oro. Estos son los dioses que nos liberaron y el que debemos de adorar. Este es Jehová. Y también tienen libertad para adorar a otros dioses. Les hizo un montón de templos y un montón de dioses. Pero aún así no pudo detener esa avalancha de la gente subir siempre a Jerusalén. Entonces la idea era destruir. La idea era, hermanos, exterminar, hermanos, al pueblo de Judá. Y ahora que Judá estaba reposando y ver los soldados que habían, hermano, abandonado la vigilancia o se habían descuidado, comenzó a planificar, y la buena idea fue sitiar la ciudad y no dejar pasar a nadie, ni salida ni entrada. Siempre tengamos en cuenta eso, hermanos. No podemos darle lugar a Satanás en nuestra mente, en nuestros corazones. Él buscará la forma de destruirnos, de separarnos de Dios. Por eso, hermanos, Dios nos dio armas, defensas. Tenemos la fe. La Biblia lo menciona como un escudo. La espada del Espíritu, que es el conocimiento de Dios, para que podamos luchar y defendernos de toda estratagema de Satanás. Para aquellos, porque hay que leer la Biblia, es por eso. Es considerada como una espada para mantener anclada nuestra fe siempre en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo.
Verso 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: ¿hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre? He aquí que yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Conquistaron Gihón, Dan, Abel Maín y las ciudades de aprovisionamiento en Nectalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a toda Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Jeba y a Mizpa. Le salió bien el volado. Sacó los tesoros del templo que le pertenecían a Dios, que habían sido dedicados para Dios. También sacó de la casa real los tesoros. Y hizo alianza con el enemigo, porque los sirios eran enemigos. También querían destruir Jerusalén. El hecho que el reino se dividiera no quería decir, hermanos, que dejaban de ser hijos de Abraham, hijos de Jacob. Sin embargo, aquel compra la alianza con los tesoros del templo y los tesoros de la casa real, y resuelve. Entonces el rey de Siria viene y ataca a Israel, y le llega la noticia al rey de Israel que había sitiado a Judá. Entonces abandona lo que estaba haciendo ahí y se regresa a pelear para volver a conquistar las tierras que les había quitado los sirios. Le funcionó el asunto. Aparentemente, hermanos, fue una gran idea, fue una gran estrategia la que hizo Asa, aliarse con el enemigo. A veces nosotros, hermanos, como que aprobamos las cosas que hacemos y a veces las relacionamos con Dios. Y mire qué importante, hermano, esto, porque luego es reprendido y se le hizo ver que eso desagradó a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué desagradó a Dios? Porque, hermanos, no confió el rey de Judá en Dios. No confió en aquel que le había dado la victoria sobre un ejército compuesto de 1,000,000 de personas y con un armamento pesado. Se le olvidó. Ahí hay un salmo que dice: oh alma mía, ¿qué dice? Bendice a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Pero nosotros no somos así. Somos olvidadizos. La fe, hermano, tan mediocre que no la queremos fortalecer. Tenemos temor de creer, de poner nuestras vidas en las manos de Dios. Está bien no ponerla en las manos de un hombre, magnífico, pero en las manos de Dios, ahí estamos seguros. Y no importa, pase lo que pase. Cuando ese 1,000,000 de ejércitos se vino para, hermanos, destruirlos completamente, Asa, hermanos, se preocupó. Claro que, hermanos, se sintió mal, se sintió afligido, se sintió, hermanos, vencido completamente. Pero allí, hermano, en su tribulación confió en Dios y Dios le dio la victoria. Una década después de esto, hermanos, se había olvidado de esa gran proeza. Confió en lo humano. ¿Y qué dice la Escritura? Maldito el hombre que confía
en el hombre. A veces buscamos ayuda de alguien, está bien, pero siempre debemos de confiar en Dios, en Dios. En otras palabras, lo que sucedió aquí es, hermano, que adquirió compromisos con el enemigo. Porque una cosa es buscar una ayuda, otra cosa es buscar compromisos. Si aquella persona te va a ayudar, ¿en qué condiciones te va a ayudar? Si es para someterte a ti o para que te apartes de Dios, muchas gracias, pero no. En la mesa de negociación todo menos Dios. Así debiéramos ser todos. Pero hacemos alianza con el mundo, con las cosas del mundo. Y le damos más valor a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y por eso nos va mal. No debemos de apartar nuestros ojos de Jesús, del autor de la vida. No la apartemos. Hay cosas que necesitamos del mundo, magnífico. Trabajar, adquirir cosas, magnífico. Pero jamás quitar nuestras miradas en aquel que lo provee todo. Jamás. Quitar nuestra confianza y ponerla en las cosas humanas. Ese fue el pecado de este hombre. Y la prueba de ello, saqueó el templo y sacó los tesoros dedicados a Dios. Y luego los tesoros de la casa real. Se apresuró, hermano, en vez de buscar a Dios. Esos son los síntomas de los cuales debemos de tener cuidado. Cuando buscamos la ayuda de Dios o de los hombres, perdón, ¿hasta dónde, hermano, va a llegar nuestra confianza en ellos? Y si eso va a hacer que perdamos la confianza en Dios, entonces debemos de prestar atención a estos síntomas. Cuando nos volvemos y confiamos más en las cosas de Dios o de los hombres o en lo humano completamente. La obra es de fe, queridos hermanos. La Biblia dice: por fe andamos, no por vista. Y todo aquello que no es de fe es pecado, dice la Escritura. Y la paga del pecado es la muerte. Ese es el problema. Eso es la lección que no hemos aprendido todavía. Miren lo que buscan trabajos. Se pide oración por trabajo. Dios le abre la fuente de trabajo y se olvidan de Dios. Y ponen excusas baratas, que llegan cansados. Yo entiendo que un trabajo es un trabajo donde va a laborar. Tiene que poner fuerza, tiene que poner su mente. De una forma u otra, usted termina cansado. Ese es un trabajo. O no sé cómo entendía usted el trabajo. No sé si el trabajo que usted entiende es de que al más entrar, hermano, le den vacaciones un año. O que no haga nada y que lo tengan como maniquí ahí, hermanos. No, nos contratan para trabajar, para echarla toda, y echar el hombro. Hay que sudar y todo. Pero comenzamos a poner excusas baratas. Entonces, la fuente de bendición la convierten en maldición. ¿Y por qué será que me va mal, hermano? Yo a veces les digo, para no ofenderlos, no sé, hermano, no sé. No sé por qué, no sé. Impío, hijo del diablo, no sé. No sé. Pero usted sí sabe por qué. A Dios no lo podemos engañar.
Muchos han caído en este sistema de confiar en lo humano. De tal manera que la fe en Dios ya la quita. Cuando todas las cosas se hacen por fe, entonces Dios respalda. Por eso estamos limitados. Por esa razón. Por esa razón. Porque confía más en lo humano que en el poder de Dios. Este fue uno de los primeros síntomas, hermanos, que tuvo este rey en su decadencia espiritual. Y es una advertencia para nosotros. Luego, ¿qué dice el verso? Saltémonos ahí. Verso 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. ¿Es malo buscar a los médicos? ¿Eso nos está diciendo ahí? No lo creo. No nos está diciendo eso. El problema es que se está ejercitando ya, hermano, la incredulidad y confiando más en las cosas que miramos. Las cosas que miramos no son perennes, son pasajeras. Las que no se ven son eternas. Eso es lo que debemos de entender. ¿Debemos de buscar médicos? Sí, pero nuestra confianza es siempre en Dios, que estamos en los propósitos de Él. Y aquí voy en tus manos, y si es de operar, aquí voy en tus manos, Señor, opera tú. Porque tú todo lo puedes hacer, nos hiciste a nosotros, nos creaste a nosotros. Pero menos ya poner la confianza en este caso, la ciencia humana. No es pecado buscar el médico, no nos está diciendo eso. Ahí tenemos a Pablo recomendando a Timoteo que tome vino en vez de agua por causa de su estómago. La primera vez que yo lo leí, yo dije, pero ¿cómo un apóstol como Pablo, con los 9 dones del Espíritu Santo, habiendo realizado en el nombre de Jesús muchas sanidades imposibles, como son, hermanos, los ciegos, los paralíticos de nacimiento, y haber resucitado de muertos, recomendarle a un siervo de Dios, a un pastor jovencito, lleno de vida, y en vez de decirle que orara a Dios por su enfermedad y que él iba a ministrarlo, toma vino en vez de agua. Entonces aparentemente como que la escritura se contradice. No, lo que debemos de entender es que nuestra confianza siempre debe de estar en las manos de Dios, y que si ha llegado la hora de partir, por muy especialista, por muy buen médico, por muy milagroso que sea, por muy que haya ido a la Universidad de Harvard y que no sé qué cosa, no importa. Cuando llega la hora de partir, hay que partir según la voluntad de Dios. Y si todavía no es tiempo y se está en el propósito de Dios, bienvenido. Es lo que decía Pablo. Yo no sé, dice, me encuentro como en estrecho, dice. No sé si partir o quedarme. Porque si me voy es muchísimo mejor, porque voy a la presencia de Dios. Pero si me quedo, pues también, dice, porque le sirvo a Dios, ¿verdad? Diferente a lo de ustedes, que sería bueno mejor que se fueran y no se quedaran arruinando la obra de Dios. Pero en el caso de Pablo sí estaba en estrecho. Porque si se iba, gloria a Dios. Si se quedaba, gloria a Dios.
sirviéndole al Señor. Sí, a veces yo quisiera preguntarle a aquel que dice, ore por mí y me siento que muere, pero ¿para qué quiere que ore por usted? ¿Para qué quiere vivir? Pero me tengo que tragar y decirle, Señor, que no solamente se sane, sino que te sirva, que esté en los propósitos de Dios. Pero quedarse para arruinar la tierra como el árbol que habló el Señor Jesucristo, que puso aquella parábola, que llegó el dueño del pedazo de tierra donde habían sembrado y habían dado fruto todos los árboles, pero había uno que tenía rato en dar fruto. Y como él lo sabía, y cuando lo mira, córtalo. Esa fue la orden. ¿Quién dio la orden? El Señor. Córtalo. Pero ahí está la intercesión de nuestro gran Salvador, nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Déjalo, lo voy a abonar este año. Y si no da fruto, entonces sí lo voy a cortar. Pero al principio así fue la orden, córtalo. No solamente está estorbando, está arruinando la tierra, porque le está quitando vitamina y agua al otro árbol. Entonces, si quitamos esto, va a haber más agua y más vitamina para los demás, por decirlo así, los árboles, ¿verdad? Entonces, cuando se estén muriendo, no, todos nos afligimos y queremos ser sanados, pero preocupémonos. Como dijo el Señor Jesucristo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, porque para eso estamos en esta tierra, para hacer luz a las naciones, para llevar la salvación a las naciones, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con esa finalidad. Para eso estamos. Por eso está vivo usted como cristiano, no es por otra cosa, sino para que le sirva al Señor. Yo creo que ya es hora. Y los que ya se dejaron minar, confiando en lo humano, en la ciencia humana, hay que recapacitar. Y ahí donde viene precisamente, hermano, la reprensión. Yo lo miro así. Verso 7. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Se le olvidó que era un enemigo potencial que ellos tenían ahí cerca en la frontera y que en cualquier momento iba a sufrir las consecuencias de lo que había hecho. O sea, el rey de Siria le ayudó no por ser bueno ni nada, sino que recibió todos los tesoros del templo. Eso era incalculable, hermano, el precio. Y además de eso se juntó el tesoro que había en la casa real. Es decir, lo que hizo este hombre fue comprar la alianza. Y a muchos les encanta eso, comprar amistades, comprar, hermanos, las cosas. No sé por qué caen en esa situación inútil, en esa situación, hermanos, mal. Muchos se acostumbran a comprar la amistad del otro, no sé por qué. El que va a ser tu amigo va a ser amigo, tengas o no tengas. No necesitas comprar amistad, ni comprar el amor. El que te va a querer, te va a querer. Así de sencillo. Y eso lo hacen la mayoría que le gusta, hermano, comprar la amistad, comprar cosas así para poder dominar.
tipo caudillismo. Y muchos quedan mutilados por eso. Mutilados completamente. Porque se dejan comprar. No solo el que compra, el que se deja comprar también. Después no hay a la salida. Miren cómo se embarcó ahí. Y le dice ahí el profeta, se te escapó. Lo tenías en tu mano y se te escapó. Y ahora vas a tener guerra también contra ellos. Hay alguien que nos compró por misericordia, por su gracia. Y no con precio de dinero, sino con su preciosa sangre. Nuestro Señor Jesucristo. A ese le debemos la vida. A Él le debemos el compromiso. Allí pero no se comprometa con gente que le va a comprar o con chantaje. Muchos están mutilados por eso. Se los he venido repitiendo desde hace rato, para que usted se libre o no se deje mutilar. Hay que ser libres con el Señor. Hay que ser libres con el Señor. Jamás voy a comprometer la amistad con otro, jamás. Si llega la hora de llamar la atención, de disciplina, hay que hacerlo. Pero no lo hacen porque son amigos. Les complacen su maldad, su pecado. Les toleran las cosas, justifican las cosas. Y ahí están las consecuencias. Le dice ahí el vidente, el profeta, pues los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo, con todo porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Y mira lo que dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Aquí no le está diciendo Dios lo va a castigar. Aquí lo que le está diciendo es lo que se siembra se cosecha. Sembraste malas amistades, pensando que tenías buenas amistades. Porque amigo es aquel que te va a corregir. Amigo es aquel que no va a permitir que te vayas en el abismo. Amigo es aquel como Anani, que te va a reprender en un momento que se necesita. Y ese es el amigo, no el que te complace, no el que quiera cubrir tu maldad, tus espaldas. Ese no es amigo. Mira cómo te tiene tú mutilado. Así yo miro a estos hermanos porque los conozco. De repente quieren como salir del agua ahí, pero no pueden ir. ¿Me está diciendo que están perdidos para siempre? No. El problema es que no están conscientes de esta verdad y la siguen justificando todavía. Eso es lo peor. Lo siguen justificando en vez de arrepentirse. Y en vez de decir, Señor, realmente yo cometí este error. Y aquí estoy todo mutilado, Señor. Perdóname, restáurame de corazón. Y cortar esas amigos falsos. Y duele. Yo le puse de ejemplo, hermanos, era un joven y me corté con la uña con esos alambres de púa
estaba bien sarroso. Entonces eso causó infección. Y llegó de repente la uña a andar como colgada de un pellejito. Y usted sabe cómo son los amigos en recreo, ¿no? Enseñar, ¡hala, qué feo! Enseñado, qué feo. Y ¡plá! Me lo jaló alguien. Es un dolor horrible, pero necesario. Necesario, porque entonces vino una nueva uña. Muchos le temen al temor, al miedo, y no debe ser así. Hay que tener valor. Como se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente con tu relación con Dios. Sé valiente con tu vida cristiana. Mantente firme. Jesús dijo desde los tiempos de Juan el Bautista, ¿qué dice? Se combate en el reino de los cielos. Muchos quieren entrar, pero son pocos los que vencen. La mayoría no puede, porque es de valientes. Esto no es asunto de querer entrar, es asunto que puedas entrar. Y Dios está dispuesto a ayudarte, como lo hizo con este rey. Pero él mismo fue el que se bloqueó, fue él mismo el que se puso, hermanos, y levantó esas barreras, las cuales lo llevaron, hermanos, al fracaso completamente. Se enfermó, cayó grave y no buscó a Dios, buscó a los médicos. David era asistido por médicos, pero su confianza estaba en Dios, y así murió hasta el último día, asistido por médicos. El problema es la raíz en lo espiritual. Y por eso la reprensión. Porque los ojos de Jehová, verso 9, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces Asa, alegre por la reprensión, lo invitó a comer, le mató el ganado más gordo, lo invitó a tomar vino, le abrió los brazos y le dio las gracias. No. Esto era prueba, hermanos, de esos síntomas, que realmente estaba grave espiritualmente, más que su enfermedad. Había caído una gran decadencia de tal manera que no pudo soportar la exhortación. Es decir, no fue bienvenido el consejo. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Y la mayoría, muchas veces, el consejo de Dios ya no le dan bienvenida y aborrecen al que les da el consejo. No me gustó lo que me dijo, o no me gustó lo que dijo. No me gustó. No, ya no vuelvo a llegar. No. Como era el rey, lo metió en la cárcel por el respeto a su rey. No fue por eso. Fue porque fue reprendido con amor, con misericordia. Porque así lo hace el Señor. Aunque uno siente el ácido, debemos de entender que Dios lo hace con amor, con misericordia, como lo hacen los padres con sus hijos. Usted reprende y castiga a sus hijos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los ama. Reprende y castiga a sus hijos, ¿por qué? Porque los ama, no porque los aborrece. Ellos tienen la sensación que usted lo aborrece. Mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. Miren al otro, ahí lo dejan salir, a mí no. Pues da gloria a Dios que no te dejan salir. Ya va a ver lo que le va a pasar al otro. ¿Sí? No nos quejemos.
Aunque nos incomode, aprendamos humildemente a someternos a Dios y decirle: Señor, gracias. Aunque sí me enojé, me incomodé, Señor, pero así es la verdad. Incomoda, lo enfurece a uno. La carne jamás va a querer eso, pero el hombre interior sí, porque es el que se va a edificar y se va a fortalecer. Aunque el hombre, que dice la Escritura, aunque el hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se va fortaleciendo. Ahí está el desgaste físico, pero la fortaleza siempre espiritual. Lo mostró Pablo, lo mostró el apóstol Juan. Ya casi muerto, recibe la revelación del Apocalipsis. Ya casi muerto, de anciano. Era un ancianito. Los problemas en la vida, la persecución, las preocupaciones por la obra de Dios, todo eso le habían desgastado completamente. Y en su vejez, hermano, así estaba, pero el hombre interior lo mantenía fuerte. Entonces Dios le concedió la revelación del Apocalipsis. Así premia a Dios a los que le honran. Amén. La pregunta sería: ¿vas a continuar en esa decadencia? ¿No vas a aceptar realmente lo que está pasando en tu vida espiritual? ¿Volverás a enojarte por la reprensión? ¿O hoy te vas a derramar delante de Dios y decirle: Señor, perdona mi soberbia? No lo había entendido así. Amén. No es de valiente el caer en soberbia, es de valiente ser humilde. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias, Señor, porque tanto tiempo de no leer tu palabra, de no escucharla, por prestar atención a la voz del extraño. Pero ahora, Señor, sí, me incomoda la reprensión. Dura es tu palabra, pero es verdad, Señor. Aquí estoy, Señor, como tu siervo, como tu sierva. Levántame, restáurame, Señor, porque realmente estoy en una decadencia espiritual. Estoy grave, Señor, espiritualmente, y no me había percatado. Padre, toca a cada uno de los que estamos aquí. Sana, restaura, levanta y salva, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Dígale gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a invitar a nuestros hermanos diáconos, pasen al frente. Vamos a orar para que sea el Señor bendiciendo al dador alegre. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Oramos al Señor confiadamente. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te damos gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que seas tú a esta hora, bendiciendo, multiplicando al dador alegre. Bendice estas ofrendas, Señor, que tu pueblo ha preparado. Bendice, Señor, a cada persona que se dispondrá a diezmar. Bendice y multiplica, Señor, sus trabajos y cada una de las cosas que haga. En el nombre de Jesucristo
Muchas gracias. Amén y amén. Yo te quiero invitar ahí en tu lugar que te pongas en pie y que juntos proclamemos el nombre de Jesús es poder y victoria. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El nombre de Jesús es poder. El nombre de